Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Que el Señor sea bendiciendo sus corazones, sus vidas. Es de esperar tener un buen tiempo en su gracia. A la luz de las Escrituras estamos hoy día trabajando. Creemos que Él es bueno con nosotros, nos ha bendecido cada día, nos ha dado el aliento, la fuerza. Así que ánimo, hermanos, ánimo. Es un buen día, es un buen tiempo. Aquí en Concepción, hermanos, hay sol, bastante sol. Estamos contentos por eso, porque ayer llovió harto y aquí estamos. ¿Okay? Un día más para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Hermanos, hoy día ya nos corresponde, entonces, hermanos, capítulo 2. Vamos a trabajar con el capítulo 2 de Hebreos. Fíjate, hermanos, que Hebreos es un libro muy, muy importante, muy especial. Así que, hermanos, yo les animo a que tengan ese tiempo, ¿no es cierto?, de poder eh, escuchar y poder compartir posteriormente, hermanos, que el Señor nos ayude en eso, a poder animar, motivar a la gente que estudie la palabra. Sabe que es tan importante el estudio de las Escrituras, hermanos. Yo he podido comprender que a pesar de tantos años que llevo pastoreando, conociendo al Señor, uno siempre tiene la tendencia de por encima nada más, solo por encima. Y yo creo que no está bien eso, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder, ¿no es cierto?, a poder tener esa profundidad dentro de lo que se puede. Ayer quiero repasarles brevemente, hermano, que hablábamos de la superioridad de Jesús. Hebreos, el capítulo 1, hermanos, hablaba que las escrituras prueban, hermanos, que Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles porque Él es el Hijo de Dios. Como se muestra en Salmos capítulo 2, verso 7. También, hermanos, Jesús es superior a los ángeles porque estos adoran y sirven a Jesús. ¿Quién es su Dios? Como se muestra en Deuteronomio 32, 43, hermanos. Entonces pudimos ver y observar esta superioridad del Señor Jesús. También veíamos los versículos 8 al 12 del capítulo 1, Jesús es superior a los ángeles porque el Padre mismo, y no cualquier ángel, le llama Dios y Señor, como se muestra en el Salmo 45, del 6 al 7. Entonces, hermanos, esto es muy interesante porque vemos cómo el Señor está, el mismo Dios, se cree, hermanos, que es el mismo Dios que está escribiendo, obviamente, Él es el que la inspiró, pero aquí es como que si estuviera escribiendo, el autor fuera Dios mismo, porque en otras cartas se plasma, ¿no es cierto?, la característica de cada uno de los autores, pero aquí pareciera que estuviera Dios mismo siendo el escribiente, por así decirlo, ¿no? Ahora, como ya expliqué ayer, habían hartas situaciones complicadas en relación a que quién era el autor del libro de Hebreos, y pudimos concluir, llegamos a la conclusión, hermanos, de que no está claro si fue Pablo o no. Hay una cantidad de escritores que opinan que Pablo no fue, pero también hay otros que sí fue, y que por alguna razón, ¿no es cierto?, ya sea que estaba escribiendo a una audiencia diferente, cambia el estilo y la forma, pero la mayoría, hay hartos que dicen que no, y algunos dicen que se le dio una autoría, en este caso a Pablo, para poder colocarla ahí en el canon, ¿no? En todo caso, ya sea como sea, es una palabra inspirada, es una palabra exquisita, rica, que hay que observarla y mirarla con toda la atención posible. Amén. Así que, hermanos, Dios bendiga sus vidas en este día. Y ya vamos al capítulo, ¿no es cierto?, al capítulo 2, que sería muy, muy interesante poder echarle una miradita, ¿no es cierto?, al capítulo 2, ¿ok? Vamos entonces al capítulo 2, y aquí voy a ver si puedo encontrar, a ver si puedo leer un poquito, ¿no?
Aquí vamos a leer un poco del capítulo 2. Dice así: por eso debemos poner más interés, ¿ya?, en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quienes no le obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación. Y después los que oyeron este mensaje nos demostraron que era verdad. Dios también nos demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas y también con milagros. Además lo hizo, ya cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. Dios nos ha puesto a los ángeles como jefes del mundo en que vamos a vivir en el futuro, en ese mundo. El jefe será otro, pues la Biblia dice: Dios, que somos los mortales, ¿para qué piensas en nosotros y nos tomas en cuenta? ¿Nos creaste casi iguales que a los ángeles? ¿Nos trataste como a reyes? Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación. Y si Dios le dio dominio sobre toda la creación, eso quiere decir que nada de lo creado queda fuera de su gobierno. Claro, todavía no vemos que que Él gobierne sobre todas las cosas, pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido gloria y honor. ¿Ok? Hasta allí voy a hacer, porque seguramente lo voy a tener que hacer en dos partes. Y yo quiero, hermano, comentarle unas cosas bien interesantes. Debemos prestar entonces, hay que prestar atención con mucho interés, con sumo interés a los que se nos ha comunicado, digamos. Porque si la palabra que se transmitió por medio de los ángeles, ¿ya?, se confirmó que estaba certificada como válida, y si toda transgresión y desobediencia a ella recibía justa sanción, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Esa es un poco la pregunta. Entonces, una salvación de tal dignidad que tuvo su origen, hermanos, en las palabras del Señor, y luego llegó a nosotros con la garantía de los que la habían escuchado de sus labios, al mismo tiempo que Dios mismo, hermanos, le adjuntaba su propio testimonio con señales y con milagros y muchas obras poderosas, dándonos una participación del Espíritu Santo de acuerdo con su voluntad. Entonces el autor hace un argumento de menos a más, que era muy característico de la enseñanza rabínica, y tiene en mente, hermanos, dos revelaciones en el fondo. La primera fue la revelación de la ley, en este caso que se transmitió por medio de ángeles, es decir, los 10 mandamientos. A cualquier transgresión de aquella ley seguía un castigo estricto y muy justo, ¿no? Entonces, y la otra revelación es la que se nos ha transmitido directamente por medio de Jesucristo. ¿Te fijas el detalle? Los ángeles traen la ley ahí al pueblo de Israel, ¿no? Pero hoy día, hermanos, podemos ver que por medio de Jesús, el Hijo viene, ¿no es cierto?, a traer esta tremenda y hermosa revelación. Entonces vemos, hermanos, que obviamente a través del Hijo es infinitamente más importante que la revelación de la verdad de Dios que trajeron los ángeles. Y ahí entonces está un poco la pugna en el capítulo 1 ahí, donde el autor intenta explicarle que los ángeles no son mediadores. Los ángeles son servidores, son ministros, servidores a la voluntad de Dios. Pero no son mediadores, porque en ese entonces había una tendencia de buscar otros mediadores, y muchos tenían como mediadores a los ángeles, y por esa razón ahí él dice: no, Jesús es superior a los ángeles. Entonces, hermanos, cuando hablamos, hermanos, de que la revelación de la verdad de Dios fue mucho más importante que la que trajeron los ángeles, por tanto, cualquier transgresión a ella debe ser seguida de un castigo mucho más duro y terrible. Entonces, si no se debe descuidar allá la revelación que vino por medio de ángeles, estamos hablando de la primera etapa,
Antiguo Testamento, cuánto menos se deberá descuidar la que vino por medio del Hijo, que es supremamente importante. Entonces, el primer versículo puede que haya una figura todavía más gráfica, hermanos, de la traducción Corrientes. Hay dos palabras claves ahí y que las vamos a considerar. Una es prosegein o prosegein y pararein. Estas dos palabras, por ejemplo, hemos tomado prosegein en el sentido de prestar atención, que es una de sus acepciones más corrientes. Ya esta palabra es prestar atención. Pero pararein tiene mucho significado. Se usa de algo que fluye o que resbala. O sea, no sea cuando decía, no sea que nos deslicemos, ¿ya? Y se puede decir de un anillo que se sale del dedo de uno, ¿no? Eso es un desliz, ¿no? O de una partícula de comida que se le va a uno por la otra vía. O de un tema que se introduce casualmente en la conversación. O sea, como que se va para otro lado. O de un punto, ¿no es cierto?, que se le escapa a alguien en un razonamiento. O de algún dato que se le ha ido a uno de la mente. ¿Ya? O de algo que se ha traspapelado. Es decir, de algo que se ha dejado que se pierda, pero por descuido. Y aquí, hermanos, es muy interesante ver estas palabritas porque nos dan indicaciones muy fuertes, hermano. Hermano, mire, estas dos palabras tienen también un sentido marinero, fíjate. Y aquí esto es muy bonito verlo. Prosegein ya puede querer decir amarrar un barco. Eso es un prosegein. No lo sé pronunciar bien, así que me disculpan, ¿no? Es prosegein. Y pararein, ya que son muy similares, pararein se puede decir de un barco que se ha dejado por descuido, que pasara de largo el puerto, porque el marinero no ha contado con el viento o con la corriente o con la marea. Como vuelvo a repetir, prosegein puede querer decir amarrar un barco. Pero pararein se puede decir que es un barco que se ha descuidado y ha pasado como de largo, no sé si me entiende, ¿no? Y así es que el primer verso se podría traducir de una manera más gráfica. Por tanto, esto quiero que lo tengan muy claro. Por tanto, hermanos, debemos tener cuidado de anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado. Anclemos nuestra vida a lo que se nos ha enseñado. No sea que el barco de la vida se nos pase, en este caso se nos pase el puerto a la deriva, ¿no es cierto? Y acabemos en un naufragio en el fondo. Entonces es una imagen gráfica de un barco, hermanos, que va a la deriva, a su propia destrucción, porque el marinero está dormido. Y eso es, ¿no es cierto? Tiene que ver esto cuando habla de que no haya ser cosa que nos deslicemos. Tenemos que tomar mucha atención de nuestra salvación. Entonces, para la mayor parte de nosotros, el peligro no está tanto en lanzarnos al desastre, hermanos, como dejarnos, en dejarnos llevar al pecado sin darnos cuenta. No sé si usted se ha fijado, ¿no? Y usted puede verlo en algunos hermanos de la iglesia, hermanos. Hay gente que no se da cuenta y se va quedando. La obra del Señor es algo diario, constante, ahí firme. Es como que si usted no come, usted se va a debilitar. Tiene que comer 2, 3 veces al día, por lo menos, hermanos, para mantener su vida activa o viva, en este caso. Por lo tanto, esto de dejarnos llevar por el pecado sin darnos cuenta, ya, fíjate que son muchos menos los que dan la espalda a Dios en un momento determinado y deliberadamente, que los que se dejan de llevar día a día, los que van a la deriva, día a día, hermanos, tras cada vez más lejos, tras otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor, cada vez más lejos. El trabajo,
el dinero, las entretenciones y tanta otra cosa, hermanos. No son tantos, fíjate, hermanos, los que cometen algún pecado desastroso, pero son muchos los que casi imperceptiblemente, o sea, no se dan cuenta, se dejan involucrar en alguna situación hasta que despiertan para encontrarse, hermanos, con que han hecho trizas su propia vida y el corazón de alguien más, ¿ya? Debemos estar constantemente en guardia ante el peligro, hermanos, de vivir a la deriva, ¿ya? Yo creo que tiene que quedar muy gráfico, hermanos. Cuidado con vivir a la deriva, no saber por qué está haciendo lo que hace, no entendiendo que esto es una cosa diaria, la búsqueda, la oración, el clamor, la lectura, la práctica de la palabra es una cuestión día a día, sin descanso, ¿sí? Tiene que ser así. Y hay muchas cosas que nos ayudan en eso. De hecho, el autor de Hebreos clasifica bajo dos epígrafes, en este caso los pecados que atraen el castigo de la ley. Lo llama de dos maneras, la transgresión y la desobediencia. La primera de estas palabras en el original es parábasis. Esta es la primera, ¿no? Transgresión. Parábasis, que quiere decir literalmente cruzar una línea. Eso es transgresión. Cruzar una línea. Pasarse de la raya. Esa es otra. Entonces, el conocimiento y la conciencia han trazado una línea. Usted sabe ciertas cosas y su conciencia ya está, ¿no es cierto?, está más o menos alineada, ¿ya? Y el pasarla más allá es pecado. Entonces, la segunda palabra es paracoe. Y en esta palabra, hermanos, o paracoe, en este caso, significó en su origen oír mal. ¿Ya? Oír mal. Como por ejemplo uno que es medio sordo. Luego pasó a significar oír descuidadamente. Eso es paracoe. Oír descuidadamente. Como quien, ¿no es cierto?, oye llover. De una manera que por falta de atención, ¿ya?, o mal entiende o no capta lo que se le ha dicho. Y acaba, ¿no es cierto?, y acaba por querer decir indisposición a oír. O sea, ya no quiere oír, no está dispuesto a oír. Por tanto, desobediencia, obviamente, a la voz de Dios. Entonces es cerrar, hermanos, los oídos deliberadamente a sus mandamientos. Deliberadamente es dejar de oír sus mandamientos, en este caso a las advertencias, a las invitaciones que el Señor hace. Por eso que cuando usted escucha una predicación o un mensaje, tiene que tener mucho cuidado en estar atento, concentrado en la palabra que está hablando el Señor, porque en una de esas Dios está advirtiendo o está dando alguna invitación que usted tiene que estar atento y tiene que estar ahí atento, ¿no es cierto?, a poder recibirlo. Entonces, el autor de Hebreo acaba este párrafo mencionando tres cosas por las que la revelación cristiana es única. Es única, hermano, por su origen, porque procede directamente de Jesucristo mismo, ¿ya? No consta de suposiciones o tentativas acerca de Dios. Es la misma voz de Dios que viene a nosotros en Jesucristo. En la segunda cosa, hermanos, es la única por su transmisión. Es la única por su origen, es la única por su transmisión, porque había llegado a las personas a las que se escribió Hebreos, ¿no es cierto?, de otras que lo habían escuchado directamente de los labios de Jesús, ¿cierto? Venía directamente de allá. Entonces, la única persona que pueden pasarlas a otras, esta verdad cristiana de la cual estamos hablando, es la que conoce a Cristo. Esa es la transmisión. Todos los que conocemos a Jesús, transmitimos lo que ya hemos conocido. Entonces, más que de segunda mano. Entonces, para enseñar a otros tenemos que saber a ciencia cierta, y solo podemos presentar a Cristo si le conocemos personalmente. Entonces, en ese caso es única en transmisión. ¿Te fijas? Solo lo transmiten los que han experimentado, los que se han encontrado con el Señor Jesús. Y la tercera cosa es única por su efectividad. Entonces, aquí hay tres cosas que quiero que tomen en cuenta, hermanos. Es única por su origen, es única por su transmisión y es única, en este caso, por su efectividad. Cuando hablo de efectividad, hermanos,
se manifestó, recuerden hermanos, con señales, con milagros y muchas obras poderosas, ¿ya? De hecho, alguien felicitó a un escritor, o en este caso a un predicador, Thomas Chalmers, de una de las grandes conferencias, lo felicitó, ¿no es cierto? Y le dijo, y él le dice, bueno, sí, lo felicito por todo su mensaje. Y él le dice, ¿pero tuvo efecto? ¿Tuvo efecto en su vida? Y claro, en este caso, como decía, como decía un escritor, hermanos, la finalidad última del cristianismo, ¿cuál es? Es hacer buenos a los malos. Si eso es todo, es hacer buenos a los malos, ¿no? Y la prueba del cristianismo auténtico es que cambia vidas. ¿Sí? No lo podemos mirar por ningún otro lado. El cristianismo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es el que cambia la vida de la persona. O sea, de hecho, los milagros del Evangelio están a la vista en todo el mundo. Vemos cómo Dios ha ido transformando un montón de gente, ¿no es cierto? Que un día iba para un lado y ahora va al revés, va al otro lado. Es increíble, ¿no? Cómo es única por su efectividad, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que también cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la recuperación del destino humano, en los versículos 5 al 9, no fue a los ángeles a los que Dios sujetó el orden de cosas por venir del que estamos hablando. En cierto lugar de las Escrituras hay alguien que da testimonio de este hecho. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Te acuerdas? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Por un poco de tiempo lo pusiste por debajo de los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, ¿no? Lo pusiste por encima de la obra de tus manos, sometiste todo bajo sus pies. El hecho de que todo le esté sometido quiere decir que no hay nada que no lo esté. Pero como están las cosas, no vemos que todas le estén sometidas, pero vemos al que por poco tiempo fue puesto por debajo de los ángeles, a Jesús mismo coronado de gloria y honor, ¿no? A causa de su mortal sufrimiento, un sufrimiento que le sobrevino a fin de que por la gracia de Dios pudiera beber por todos los seres humanos hasta la última gota de la copa de la muerte. Entonces, este pasaje quizás no sea muy fácil de entender, pero cuando lo conseguimos es tremendamente importante y maravilloso. El autor, hermanos, empieza con una cita del Salmo capítulo 8 y tenemos que darnos cuenta, hermanos, de una cosa. El Salmo 8 entero se refiere al ser humano. Canta la gloria que Dios le ha dado, ¿ya? Y no está claro que se refiera al Mesías. Entonces ahí hay ese detalle, ¿no? Y de hecho hay una frase en el Salmo que nos despista un poco, ¿no? Es la referencia al Hijo del Hombre. Tenemos tanta costumbre de ver aplicada esta frase a Jesús que pensamos que siempre, hermano, se tiene que referir a Él, ¿ya? Pero en hebreo un hijo de hombre es sencillamente un hombre, ¿ya? Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, más de 80 veces Dios se dirige al profeta llamándole hijo de hombre. Entonces, hijo de hombre, ya cuando hablaba de Ezequiel, pon tu rostro contra Jerusalén. Ezequiel 21:2. Entonces, hijo de hombre profetiza. Ahí también se referiría al ser humano, digamos. Entonces, en el Salmo que se cita aquí hay dos frases paralelas que quieren decir lo mismo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Entonces, el Salmo es un gran canto lírico, ¿no es cierto?, a la gloria del ser humano tal como Dios quiere que sea. Es realmente un desarrollo de la promesa de Dios en la creación, según Génesis 1:28, cuando Dios le dijo a la primera pareja: tened dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todos los animales que se muevan sobre la tierra. Ese era el objetivo inicial, digamos. Entonces la gloria del ser humano, incidentalmente, es aún mayor de lo que nos hace suponer, en este caso, la Reina Valera, que dice: le has hecho poco menor que los ángeles, ¿ya?
y esa es la traducción correcta del griego, pero no del original hebreo, en el que se dice que el hombre ha sido hecho poco menor que Elohim, ¿ya? O sea, es la palabra más corriente para Dios. O sea, lo que escribió el salmista acerca del ser humano fue realmente: tú le has hecho poco menos que Dios. Ya como traducen o indican algunas notas en algunas Biblias. Así que este salmo canta la gloria del ser humano, que fue creado un poco menos que divino, ¿no? Y que Dios quiso que gobernara toda la creación. Pero continúa diciendo el autor de Hebreos, la situación era realmente muy diferente. El propósito original era que el ser humano tuviera dominio sobre todo, pero no lo tiene. Es una criatura frustrada, ¿cierto? Por las circunstancias, derrotada en muchas ocasiones por las tentaciones y ceñida de debilidades. Entonces, el que debía ser libre está preso, y el que debía ser rey es un esclavo. ¿Ya? Como dijo un escritor, una cosa es cierta, que el hombre no es lo que estaba previsto que fuera. ¿Sí? Entonces, el autor de Hebreos continúa, ¿ya? Y a esta situación vino Jesucristo. Por eso vino Jesús. Él sufrió, murió, y porque sufrió y murió, entró en la gloria, ¿ya? Y ese sufrimiento, y esa muerte, y esa gloria son para el ser humano, es para devolverle lo que en un principio le prometió, ¿no? Y murió, ¿no es cierto? Y entró en la gloria. Entonces, porque Él murió para hacerle lo que debe ser. Él murió para hacer de nosotros, ¿no es cierto?, lo que Él nos dijo que seríamos. Murió para librar al ser humano de su frustración, de su esclavitud, de su debilidad, ¿ya? Y colocarle en manos en la posición que debe ocupar, porque esa es la idea, que algún día ocupemos el lugar que Él un día nos prometió. Entonces murió para recrear a la humanidad, ¿ya? Hasta que llegue a ser lo que fue creada para ser. Y gracias a Dios por eso, porque en este pasaje hay tres grandes ideas básicas. Dios creó al hombre, varón y hembra, según Génesis 1:27, solo un poco menor que él mismo, ya para que gobernara la creación. El hombre, ya por el pecado, entró en una derrota en vez de señorío, eso está claro. Y tercero, ya a este estado de derrota vino Jesús, a fin de hacerle al hombre lo que fue creado para hacer, por medio de su vida, por medio de su muerte y por medio de su gloria. Dicho de otra manera, el autor de Hebreos nos muestra tres cosas. Mire, nos muestra el ideal de lo que el hombre debe ser, en este caso, semejante a Dios y Señor del universo. No somos dioses, nada, ni mucho menos, ni dioses pequeños, como dicen algunas religiones, no. ¿Ya? Y también nos muestra el estado actual del hombre, la frustración en vez del señorío, el fracaso en vez de la gloria. Y tercero, nos muestra cómo se puede cambiar lo actual por el ideal, hermano, de Jesucristo. Entonces, el autor de Hebreos ve en Cristo al que por sus sufrimientos y su gloria puede hacer al hombre lo que era el propósito original de Dios, sin que Cristo jamás hubiera podido ser, ya, en este caso, sin Cristo nunca hubiésemos podido lograr aquello. Y usted sabe que eso nunca se pudo ni se va a poder ser. Solamente por medio de Jesucristo vamos a recuperar lo que un día Él, ¿no es cierto?, cuando Él nos creó. Entonces, cuando vemos, hermanos, el sufrimiento esencial, los versículos del 8 al 18, ahí lo voy a dejar para que ya verlo, pero yo quiero analizar otro detallito acá, antes que me vaya. Vemos entonces, hermanos, que ya, entonces cuando vemos, hermanos, que déjenme ver si puedo lograr algo acá. Bueno, sabemos entonces que Jesús es humano porque Dios ha puesto, ¿no es cierto?, al mundo en sujeción al hombre, no a los ángeles, ¿cierto? Cuando dice que lo hiciste
un poco menor que los ángeles, ¿cierto? En el capítulo 1, el escritor de Hebreos demostró brillantemente con las escrituras la deidad de Jesús y de su superioridad sobre los ángeles, ¿ya? Ahora él, eso quiero que lo tenga claro, él demostrará la humanidad de Jesús con las escrituras, eso es lo que hace Hebreo, y aplicará las implicaciones de la humanidad de Jesús. Entonces, ahora es bíblicamente incorrecto pensar en Jesús como solamente Dios o solamente hombre, ¿ya? Es incorrecto pensar en Él como 50% Dios, 50% hombre, o cualquier otro porcentaje en el cual se divida. Es incorrecto pensar en Él como un hombre por fuera y Dios por dentro, ¿ya? La Biblia dice que Jesús es completamente Dios y completamente hombre, ¿ya? Y que una naturaleza humana fue agregada a su naturaleza divina y que ambas naturalezas existen en una persona, y en este caso es en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de manera significativa, la primera falsa enseñanza que se levantó, hermano, fíjate, sobre Jesús en la iglesia, no era que Él no era Dios, sino que Él no era realmente humano y que solamente parecía humano. Esta herejía se llamaba el docetismo. No sé si has escuchado hablar del docetismo, que viene de la palabra griega parecer, y fue enseñada en este caso por Cerinto, quien se opuso al apóstol Pablo, al apóstol Juan en la ciudad de Éfeso, y cuyas enseñanzas son probablemente el enfoque ya de primera de Juan capítulo 4. Entonces dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero. O sea, Dios nunca le dio a los ángeles el tipo de dominio que originalmente, hermanos, le fue dado al hombre sobre la tierra. Los ángeles no tienen dominio sobre este mundo, ni sobre el venidero. Entonces, aquí notamos, hermanos, cómo la cita de Salmos capítulo 8, del 4 al 6, muestra tanto la pequeñez del hombre en relación con el Dios de la creación, como el dominio que Dios le ha dado al hombre, a pesar de que es un poco menor que los ángeles. Ahora, entonces, veamos aquí ya para ir terminando, hermanos. Lamentablemente todavía no vemos que las cosas se sujeten todavía, ¿no? Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces aquí, hermanos, ¿cómo podemos decir que todas las cosas están sujetas al hombre? Esta pareciera ser una promesa, como dije, sin cumplir, ¿ya? Pero dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Vemos a Jesús. Entonces, la promesa es cumplida en Jesús, ¿sí? Quien es Señor sobre todo. Y a través de Él, el hombre puede recuperar el dominio que fue previsto originalmente para Adán. Entonces, ¿cuántas cosas que no entendemos son puestas bajo el enfoque correcto si solo vemos a Jesús? Entonces, las respuestas, ¿no es cierto?, a las preguntas más desconcertantes de la vida no son preguntas de ¿por qué? A pesar de que a menudo nos torturamos a nosotros mismos preguntándonos por qué. La respuesta más grandiosa es ¿quién? Y en este caso es Jesucristo. Entonces, esta promesa de dominio, hermano, solo podía ser cumplida a través de la humillación un poco menor que los ángeles. Se refiere a Cristo, ¿no? Y el padecimiento, ¿ya? En este caso de Jesús, quien derrotó el mal que Adán introdujo a este mundo. Si por Adán, ¿no es cierto?, ahí quedó todo el drama ahí, ya obviamente todos tenemos que gustar de la muerte en algún minuto, o sencillamente cuando Cristo venga, ¿no es cierto?, algunos vamos a ser transformados, ¿no? Pero Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra, pero el hombre renunció al poder, ¿ya? No a su derecho ni autoridad de tomar este dominio por el pecado. Y el principio, hermano, de la muerte le quitó el poder para gobernar. Pero Jesús vino, ya, mire, si lo que hizo Cristo fue muy hermoso, y a través de su humillación
y a través de su sufrimiento venció el poder de la muerte y hace posible, hermano, el cumplimiento de la promesa que los hombres tendrán ya en este caso el dominio sobre la tierra en aquel día cuando Él venga, ya, y cumplido, obviamente cumplido por el dominio del propio Jesús, porque Él, ¿no es cierto?, y por el gobierno de los creyentes con Él, porque Él ya está sentado está sentado a la diestra, ¿no es cierto?, del Señor, de su Padre, y ahí vemos, hermanos, cosas increíblemente maravillosas. Así que, hermanos, que Dios sea bendiciéndonos cada día. Qué increíble, hermanos, en el estado presente de la iglesia y en su estado más plenamente restaurado, cuando los reinos de la tierra sean el reino de Cristo, cuando el príncipe de este mundo sea expulsado, está gobernada, ¿no es cierto? Vemos cómo Él asumirá con gran poder y reinará, hermanos. Demos gracias a Dios por eso, reinará. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causa activa de toda la bondad que Dios muestra a los hombres al darle a Cristo, a ellos y por ellos? Es sencillamente la gracia de Dios. La gracia de Dios el Padre, como recompensa, hermanos, por la humillación ya de Cristo que Él sufrió con la muerte. Así que Él tiene, hermanos, damos gracias a Dios porque Él tiene un dominio ilimitado sobre todas las cosas. Y así se cumplió, hermanos, en Él esta antigua, la escritura, hermanos. De manera que Dios ha hecho en la creación y en la providencia cosas maravillosas por nosotros, las cuales hemos devuelto ya con suma vileza, ¿no? Nosotros le dimos vuelta ¿no es cierto?, el rostro, le escupimos y todo eso. Sin embargo, Él tiene preparado para nosotros todo eso tan maravilloso para nosotros. Entonces, hermanos, y damos el honor al Rey, como Él nos hace y nos muestra, Hebreos, que Él es superior en todo, absolutamente en todo. Y esa es la mayor bendición que puede tener un creyente. Hermanos, vamos a continuar mañana porque no quiero hacerlo tan rápido, quiero disfrutar el capítulo 2, léalo, intente escucharlo una y otra vez, a ver si esta enseñanza también le puede ayudar un poquito. En algunos casos me enredo un poco porque hay muchas opiniones de escritores sobre ciertos temas y no quisiera decir algo que no corresponde, ¿no? Entonces, hermanos, gracias a Dios por Hebreos. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Y que mañana estamos viendo, ¿no? Mañana es viernes, sí. Mañana estamos viendo para que sigamos con la segunda parte de Hebreos capítulo 2. Bendiciones, hermanos.